Planeta. Top 10. 10 de los presidentes más influyentes de los Estados Unidos. De los hombres que han ocupado el cargo de presidente de los Estados Unidos, los historiadores están de acuerdo en que solo unos pocos pueden clasificarse entre los más influyentes. Algunos fueron probados por crisis internas, otros por conflictos internacionales, pero todos dejaron su huella en la historia. Número 10. Dwight Eisenhower. Durante el mandato de Dwight Eisenhower, del 20 de enero de 1953 al 20 de enero de 1961, cesó el conflicto en Corea, mientras que Estados Unidos experimentó un tremendo crecimiento económico. Varios hitos en el movimiento de derechos civiles tuvieron lugar durante el mandato de Dwight Eisenhower, incluida la decisión de la Corte Suprema Brown contra la Junta de Educación en 1954. El boicot a los autobuses de Montgomery de 1955 a 56 y la Ley de Derechos Civiles de 1957. Mientras estuvo en el cargo, Eisenhower firmó la legislación que creó el Sistema de Carreteras Interestatales y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio o NASA. En política exterior, Eisenhower mantuvo una fuerte postura anticomunista en Europa y Asia, expandiendo el arsenal nuclear de la nación y apoyando al gobierno de Vietnam del Sur. Número 9. James K. Polk. James K. Polk fue presidente del 4 de marzo de 1845 al 4 de marzo de 1849, fue presidente durante un periodo. Durante su tiempo en el cargo, Polk aumentó el tamaño de los Estados Unidos más que cualquier otro presidente que no fuera Jefferson a través de la adquisición de California y Nuevo México como resultado de la Guerra México-estadounidense. También resolvió la disputa de la nación con Gran Bretaña sobre la frontera noroeste de los Estados Unidos, dando a los Estados Unidos Washington y Oregón y dando a Canadá la Columbia Británica. Durante su mandato, Estados Unidos emitió su primer sello postal y se sentaron las bases para el monumento a Washington. Número 8. Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, 4 de marzo de 1913 a 4 de marzo de 1921, comenzó su primer mandato prometiendo mantener a la nación alejada de enredos extranjeros. Pero en su segundo mandato, Wilson dio un giro radical y condujo a los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Al concluir la guerra, Wilson inició una vigorosa campaña para crear una alianza global para prevenir futuros conflictos. La Sociedad de Naciones resultante, precursora de las Naciones Unidas, se vio obstaculizada en gran medida por la negativa de Estados Unidos a participar después de rechazar el Tratado de Versalles. Número 7. Harry S. Truman. Harry S. Truman, presidente del 12 de abril de 1945 al 20 de enero de 1953, llegó al poder después de ocupar el cargo de vicepresidente durante el último mandato de Franklin Roosevelt. Después de la muerte de Roosevelt, Truman guió a los Estados Unidos. Durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, incluida la decisión de usar las nuevas bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en Japón. En los años posteriores a la guerra, las relaciones con la Unión Soviética se deterioraron rápidamente en una guerra fría que duraría hasta la década de 1980. Bajo el liderazgo de Truman, Estados Unidos lanzó el puente aéreo de Berlín para combatir el bloqueo soviético de la capital alemana y creó el multimillonario Plan Marshall para reconstruir una Europa devastada por la guerra. En 1950, la nación se vio envuelta en la Guerra de Corea, que duraría más que la presidencia de Truman. Número 6. Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, presidente del 14 de septiembre de 1901 al 4 de marzo de 1909, llegó al poder después de que el presidente en funciones, William McKinley, fuera asesinado. Elegido a los 42 años, Roosevelt fue el hombre más joven en asumir el cargo. Durante sus dos mandatos, Roosevelt utilizó la presidencia para seguir una fuerte política interior y exterior. Theodore Roosevelt implementó regulaciones para frenar el poder de las grandes corporaciones como Standard Oil, los ferrocarriles de la nación. También reforzó las protecciones al consumidor con la Ley de Alimentos y Medicamentos Puros, que dio origen a la Administración de Alimentos y Medicamentos moderna y creó los primeros parques nacionales. Roosevelt siguió una política exterior agresiva, mediando en el final de la guerra ruso-japonesa y desarrollando el Canal de Panamá. Número 5. Andrew Jackson.
Jackson, presidente de 4 de marzo de 1829 al 4 de marzo de 1837, conocido como Old Hickory, es considerado el primer presidente populista de la nación. Como un autoproclamado hombre del pueblo, Jackson ganó fama por sus hazañas en la batalla de Nueva Orleans durante la guerra de 1812 y más tarde contra los indígenas Seminole en Florida. Su primera candidatura a la presidencia en 1824 terminó en una estrecha derrota ante John Quincy Adams, pero 4 años más tarde, Jackson ganó la presidencia de forma aplastante. Mientras estuvo en el cargo, Jackson y sus aliados demócratas desmantelaron con éxito el segundo banco de los Estados Unidos, poniendo fin a los esfuerzos federales por regular la economía. Un defensor declarado de la expansión hacia el oeste, Jackson había defendido durante mucho tiempo la expulsión forzosa de los pueblos indígenas al este del Mississippi. Miles perecieron a lo largo del llamado Sendero de las Lágrimas bajo los programas de reubicación que implementó Jackson. Número 4. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, presidente del 4 de marzo de 1801 al 4 de marzo de 1809, el tercer presidente de los Estados Unidos, también desempeñó un papel importante en el nacimiento de América. Redactó la Declaración de Independencia y se desempeñó como primer secretario de Estado de la Nación. Como presidente, organizó la compra de Luisiana, que duplicó el tamaño de los Estados Unidos y sentó las bases para la expansión de la nación hacia el oeste. Mientras Thomas Jefferson estaba en el cargo, Estados Unidos también libró su primera guerra en el extranjero, conocida como la Primera Guerra de Berbería en el Mediterráneo, e invadió brevemente la actual Libia. Durante su segundo mandato, el vicepresidente de Thomas Jefferson, Aaron Burr, fue juzgado por traición. Número 3. George Washington. Conocido como el padre de la nación, George Washington, 30 de abril de 1789 al 4 de marzo de 1797, fue el primer presidente de los Estados Unidos. Se desempeñó como comandante en jefe durante la Revolución Americana y luego presidió la Convención Constitucional de 1787 sin precedentes para la elección de un presidente. Recayó en los miembros del colegio electoral elegir al primer líder de la nación 2 años después. En el transcurso de 2 mandatos, Washington estableció muchas de las tradiciones que la oficina aún observa hoy. Profundamente preocupado de que el cargo de presidente no sea visto como el de un monarca, sino como uno del pueblo, Washington insistió en que se le llamara «Señor Presidente» en lugar de «Su Excelencia». Durante su mandato, Estados Unidos estableció reglas para el gasto federal, normalizó las relaciones con su antiguo enemigo Gran Bretaña y sentó las bases para la futura capital, Washington, D.C. Número 2. Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt estuvo en el cargo desde el 4 de marzo de 1933 al 12 de abril de 1945. Fue el presidente con más años de servicio en la nación. Elegido durante las profundidades de la Gran Depresión, ocupó el cargo hasta su muerte en 1945, solo unos meses antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Durante su mandato, el papel del gobierno federal se amplió considerablemente. Los programas federales de la era de la Depresión, como el Seguro Social, promulgados durante la presidencia de Roosevelt, aún existen y brindan protecciones financieras básicas para los más vulnerables de la nación. Como resultado de la guerra, Estados Unidos también asumió un nuevo papel destacado en los asuntos mundiales, posición que aún ocupa. Número 1. Abraham Lincoln. Si no fuera por Abraham Lincoln, presidente del 4 de marzo de 1861 al 15 de abril de 1865, quien presidió durante la Guerra Civil estadounidense, los Estados Unidos podrían verse completamente diferentes hoy. Lincoln guió a la Unión a través de 4 años de conflicto sangriento, abolió la esclavitud con la proclamación de emancipación y al final de la guerra sentó las bases para la reconciliación con el sur derrotado. Lincoln no vivió para ver una nación completamente reunida. Fue asesinado por John Wilkes Booth en Washington, D.C., semanas antes de que concluyera oficialmente la Guerra Civil.